Quiero invitarles, por favor, ahí vamos a leer en Miqueas, el capítulo 5. Pero tú, Belén Éfrata, versículo 2 estoy leyendo, perdón, 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Lo leíste? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Quiero en esta noche hablar un poco de algo que Dios hace con nosotros, de cómo Dios nos ha elegido, para qué nos ha elegido y cómo va trabajando con nosotros. Dios tiene en su palabra, podemos ver principios. Principios son, para decirlo de alguna forma, las formas, las maneras que Dios tiene de gobernar las cosas del universo y que se pueden aplicar a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Por ejemplo, yo quiero hoy compartir con ustedes un principio. Cómo a Dios le agrada siempre partir de las cosas pequeñas para que lleguen a ser grandes. Nosotros tenemos una tendencia, y les decía al principio cuando hablábamos de los profetas menores, tenemos una tendencia a menospreciar lo que es chico. Nosotros decimos, no, esto es muy chico, y lo menospreciamos. Puede pasarnos en cualquier área de la vida. Pero sin embargo a Dios le encanta, siempre le ha placido elegir cosas pequeñas para hacerlas grandes. Entonces yo quería que juntos podamos ver este principio. En Belén, por ejemplo, Belén es un pueblo muy chiquito que está ahí a unos pocos minutos de Jerusalén. Es como decir Santa Ana, para que entiendan. Belén es un pueblo muy chiquito comparado con Jerusalén. Pero sin embargo Dios no hizo que el Mesías nazca en Jerusalén. El Salvador del mundo no nació en la ciudad grande, en la ciudad importante. Nació en el pueblito. El más grande rey de Israel, que fue David, nació en este mismo lugar. Entonces Dios le habla al pueblo en este momento, le dice, pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de mi pueblo, de ti va a salir el que va a ser el Señor, el que va a ser el líder, el Mesías va a salir justamente de vos porque sos pequeño. Yo quiero decirte, hermano, que toda persona elegida por Dios, toda persona que Dios tiene un propósito, toda persona que Dios va a usar para algo, toda persona que Dios quiere bendecir y multiplicar para bendecir a otros, siempre va a empezar desde lo pequeño para ir a lo grande. Hay un principio. Yo quiero mostrarte cómo Dios ve y valora las cosas para que nosotros podamos revisar nuestros valores,
Porque muchas veces nuestros valores y nuestros pensamientos son totalmente opuestos a los de Dios. Entonces, cada vez que Dios quiere hacer algo con nosotros o quiere hacer algo a través de nosotros, esos pensamientos y esas ideas que tenemos son un obstáculo para Dios, porque nuestro punto de vista es totalmente opuesto al de Él. Esto es lo que hablábamos hace poco sobre la importancia de la mente. Si yo mi mente no tengo alineada con la mente de Dios, cada vez que Dios quiere obrar a través mío, mi mente va a poner un obstáculo y se va a detener, se va a frenar la obra de Dios. Esto a veces nos lleva años de retrasarnos, de no cumplir los planes de Dios, de estar estancados. ¿Por qué? Porque nuestra mente está luchando y luchando, enfrentando. Dice la Biblia que nosotros en nuestra mente muchas veces somos enemigos de Dios, aún siendo creyentes, aún siendo sus hijos. Pero nuestra mente no renovada, nuestra mente carnal, nuestra mente que tiene los paradigmas del mundo, los modelos del mundo, se enfrenta a los pensamientos de Dios. Pero tú, Belén Éfrata. Belén significa, en lengua hebrea, decimos Beit Lehem. Beit es casa, Lehem es pan. Beit Lehem es la casa de pan. Yo quiero que vos te imagines algo más simple, más necesario que el pan. El pan en la Biblia representa el alimento. En la Biblia muchas veces no se entra a detallar, solamente se dice pan. Con el pan está representado el sustento, el alimento, que es lo más básico, lo necesario, lo indispensable. El punto de vista de Dios, cuando Dios va a tomar a alguien y va a usarlo para algo, como nos ha llamado a nosotros, lo primero que Dios tiene que hacer es devolvernos la sencillez. ¿Te repito? Devolvernos la sencillez. El Mesías significa ungido. Podemos aplicarlo a Cristo como el Mesías por excelencia, o podemos aplicarlo a cada uno de nosotros, porque todos nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Vos sabías esto? Todos los creyentes, cuando recibimos a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Señor nos quiere ungir aún más para usarnos, para utilizarnos, para hacer de bendición a otros. Pero el Mesías, el ungido, o sea, vos y yo, tenemos que nacer en la casa de pan. La casa de pan representa la simplicidad, la sencillez. Este mundo muchas veces está opuesto a eso. Este mundo ama la complejidad. Este mundo parece diseñado para hacer difíciles y complicadas las cosas. Dios no es así. Dios ama las cosas simples. El otro día hablábamos, la vez pasada hablábamos de la cautividad en la mente, de la confusión. Eso no es la voluntad de Dios, eso es una forma de cautividad, una forma de esclavitud. La gente vive así hoy. Muchos creyentes viven así hoy, cautivos en su mente. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es un camino de mucha sencillez. Cuando vos no tomás el camino del Señor con sencillez de corazón, con simplicidad, con humildad, el mismo camino del Señor te va a hacer de tropiezo a vos. La Biblia dice, los caminos del Señor son rectos. Los justos correrán por ellos, pero los impíos caerán en ellos. ¿Me estás entendiendo? Los caminos del Señor son rectos, no tienen curvas,
No tienen subidas y bajadas. Son rectos, son sencillos. Son como los principios, sencillos. Ahora, si vos te gusta rebuscarte, si a vos te gusta complicarte, si vos no querés tomar sencillamente los principios y aplicarlos a tu vida, entonces en los caminos del Señor vas a tropezar. Vas a caer en el mismo camino del Señor. Porque el camino del Señor fue diseñado para caminar en sencillez. Pensando en el pan, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Él nació en la casa de pan, él nació en Belén. Y él decía: yo soy el pan de vida. Otra vez volvemos al concepto del alimento, de dar de comer. Yo no sé si vos pensaste en esto, pero cuando Dios nos llamó a vos y a mí, cuando Dios nos llamó, nos escogió, es para dar de comer a las personas. Pero ¿cuál es ese alimento que Él le va a dar de comer? Es tu vida, hermano. Vos sos el pan que Dios va a repartir. Cuando los discípulos estuvieron ahí con la gente y tuvieron hambre un día, y dice que Jesús estaba preocupado por la gente porque no tenían para comer y se iban a desmayar o se podían descomponer. Ya hacía días que estaban con Él. Jesús multiplicó los panes y con 2 panes y 5 peces comieron miles de personas. Pero nos cuenta la historia que cuando los apóstoles recogieron, dice que habían sobrado 12 canastas llenas de pedazos de pan. Esas 12 canastas representan a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Pero están llenas de pedazos de pan, de panes quebrados, de panes rotos, no de panes enteros. Si vos vas a hacer comida para la gente, si Dios te va a usar para dar de comer a personas, si Dios te va a usar para nutrir, para alimentar, para bendecir, Jesús tiene que hacer lo mismo que hizo ese día en Farnaúm. Ahora a fin de año los que se van a Israel vamos a ir a Farnaúm. Van a ir a conocer. En Farnaúm Jesús tomó los panes, los bendijo y los partió. Y los repartió. Cuando vos te pones en la mano del Señor, el Señor te bendice. Y ahí está todo lindo. Eso es lindo, ¿no? ¿Te gusta que el Señor te bendiga o no? ¿Te gusta que el Señor te tome en sus manos y te bendiga? Es muy lindo, ¿no? Pero ahí no queda la cosa. Lo segundo que el Señor tiene que hacer es tiene que partir el pan. Si el Señor no te parte, nunca vas a hacer alimento. Nunca el Señor va a poder repartirte. Nunca el Señor va a poder dar a través tuyo. Vas a poder dar un mensaje, pero nunca tu vida va a ser un mensaje. Tal vez tengas un don y puedas usar el don para servir a Dios, pero nunca vos vas a ser un don, que es muy diferente. ¿Me estás entendiendo? Una persona que tenga talento para hablar puede pararse aquí a hablar. Pero si esa persona no está quebrada por Dios, su vida nunca va a transmitir realmente lo que está hablando, sino que va a haber una diferencia entre el mensaje y la vida de la persona. ¿Esta parte te gusta? Es diferente, ¿no? Lo segundo que le dice es Efratá. Belén Efratá. Efratá viene de una raíz hebrea que significa ser frutífero. Ser frutífero. En tu ADN espiritual, como ungido de Dios, como ungida de Dios, está tanto ser pan, ser alimento,
pero también ser fructífero. Vos fuiste diseñado genéticamente para fructificar, para multiplicarte. Amén. Cuando vos no te dejás tratar por Dios, cuando vos no dejás que Dios quiebre tu vida, cuando vos no dejás que Dios te procese como pan, no podés fructificar. Jesús decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Yo quiero decirte algo, hermano. Muchos de nosotros tenemos una insatisfacción en nuestra vida. Y no sabemos por qué. Y muchas veces decimos, ¿por qué si estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer? ¿Por qué no tengo una satisfacción? Porque hay cosas que están cargadas en tus códigos que no se están cumpliendo. Vos fuiste diseñado para hacer cosas que no estás haciendo. Fuiste programado para vivir cosas que no estás viviendo. Y hasta que no las hagas, nunca vas a hallar realización. Y podés distraerte con miles de cosas. Podés distraerte haciendo dinero, podés distraerte con tu carrera, podés distraerte con vida social, podés distraerte con lo que quieras. Pero nunca vas a encontrar una satisfacción plena y una realización hasta que fructifiques, hasta que des frutos, porque eso está en tus genes espirituales. Le dice el Señor, pequeña para estar entre las familias de Judá. Este concepto es muy importante, porque Beilejen, nos remite a la familia. Un ungido de Dios, una ungida de Dios, tiene que ser una persona de familia. Tiene que ser una persona de familia. Es interesante esto, pero si te pones a pensar, Dios tenía tantas maneras de llegar a la humanidad para salvarnos, para liberarnos. El Mashiach podía haber venido de tantas formas, pero sin embargo nació en una casa, con un papá, con una mamá, y se crió en ese lugar. Y la Biblia es muy clara. Dice que a los 12 años estaba tan preparado espiritualmente y mentalmente que los sabios de Israel se sorprendían de hablar con él. Pero sin embargo la Biblia es muy clara y dice, pero él volvió a la casa de sus padres y estuvo sujeto a ellos hasta los 30 años. Esto es una lección enorme para nosotros. Dios quería que aquel que iba a salvar a la humanidad fuera un hombre de familia, supiera lo que es el hogar, supiera lo que es papá, mamá, hermanos, hermanas. Y esto es algo que hoy se ha perdido totalmente. Hoy el énfasis es totalmente profesional. Hoy a las hermanas, a las mujeres le dicen, vos tenés que realizarte profesionalmente, no importa lo que cueste. No importa si tus hijos se crían en una guardería, no importa quién cría tus hijos. Ya no importa. No estoy hablando de la persona que no tiene opciones, ojo. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de elecciones de vida. Yo sé que hay personas que ponen un bebé en la guardería porque no tiene opciones. Lo entiendo. Dios también lo entiende y Dios va a cubrir. Ahora, estamos hablando de cuando vos elegís, de tus valores. El Señor dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham para eso. Nosotros como descendientes de Abraham fuimos llamados a bendecir familias. Dios no nos llamó a trabajar solo con individuos, porque el individuo solo
está incompleto. El individuo solo está incompleto. Por eso en la sociología, en la psicología, en la filosofía se habla de sujeto, no de individuo. Sujeto. ¿Sujeto qué quiere decir? Que está atado a algo, está ligado a algo, está sujeto a algo. Lo primero que te sujeta, lo primero que te contiene es la familia. Si no tenés eso, toda tu vida te va a faltar algo. A menos que te dejes restaurar por Dios. Dice que Él toma a los cautivos, a los solitarios, y los hace habitar en familias. Dios te toma en la situación que te encuentres para ponerte en familia. Nosotros como iglesia del Señor tenemos valores que van totalmente contrarios a los valores del mundo. O por lo menos tendríamos que tenerlos. Una de las cosas más importantes que tenemos que resguardar y cuidar entre nosotros es que nunca perdamos el espíritu de familia. No importa si somos 50, 100, 1000, 10.000, es un espíritu y una forma de vivir. Es como decir, yo elijo estos valores. Y es importante que vos como parte de la comunidad tengas tu familia en la comunidad, tengas tus amigos, tus cercanos, porque no vas a poder ser amigo de todos, pero tenés que tener algunos vínculos profundos dentro de la iglesia. Si vos no desarrollás algunos vínculos profundos dentro de la iglesia, en algún tiempo vas a empezar a sentir una sequedad espiritual. Te vas a empezar a aislar. Si algo que me decían pastores, hombres que me han bendecido con el tiempo, es la importancia de no aislarse. Nunca hay que aislarse. Yo quiero preguntarte algo. Desde que vos conociste al Señor, ¿tu círculo se fue agrandando o se fue achicando? ¿Tenés cada día más amigos o menos amigos? ¿Tenés más íntimos o menos íntimos? Si tu vida se va reduciendo, si tu círculo se va reduciendo, vos estás en un camino que se llama camino de muerte. Porque la gracia de Dios es todo lo opuesto a eso. Si vos estás recibiendo la gracia de Dios, vos tenés que cada día abrirte más. Vos tenés que cada día tener más amor, más paciencia. Tu círculo tiene que ser cada vez más grande, porque tenés que aceptar a gente que antes no aceptabas. Tenés que recibir a personas que antes no querías, porque estás viviendo en la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Eso es crecer en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el amor inmerecido. ¿Qué quiere decir que tenemos la gracia de Cristo? Que Él nos amó, aunque no nos merecíamos ese amor. Ahora, cuando vos vas creciendo en la gracia, que es un mandamiento, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es un mandamiento, vos no te podés estancar, no te podés quedar. Ahora, cuando vos vas creciendo en la gracia, quiere decir que cada vez vas conociendo el amor de Dios hacia tu vida en los diferentes aspectos y te das cuenta cómo Dios te acepta mucho más allá de lo que vos te aceptás. O sea, eso es la gracia. Vos viniste a Cristo en pecado, sucio, manchado, experimentaste el perdón de Dios, Dios te limpió, te recibió en su familia,
Pero vos venís con un montón de cosas. Con un montón de rechazo. Con un montón de historias no resueltas. Crecer en la gracia es ir creciendo en el amor de Dios, en el amor incondicional de Dios, que te va sanando y te va restaurando. Pero ¿en qué se ve que te va sanando y te va restaurando? En tu amor hacia los demás. Porque en la medida que vos recibís gracia, vos vas a ministrar gracia. Si vos no te sanás, vos no vas a ser un factor de sanidad para otros. Si vos te estancás, el agua se empieza a podrir. Esto es en todo así. Nosotros somos como un canal donde el río de Dios tiene que fluir. Nosotros somos el canal del río de Dios. El río de Dios viene, te limpia, te sana. Pero si vos no lo dejás correr, si vos no extendés los brazos hacia los otros para que la gracia fluya, el río se estanca. Y el agua que empezó fresca y que te limpiaba y que te renovaba y que te daba fuerza y vitalidad, se transforma en agua estancada. Se empiezan a acumular virus, se empiezan a acumular bacterias, se empieza a acumular mugre, los peces empiezan a morir, todo empieza a morir en tu vida. Porque limitaste la gracia, frenaste la gracia. Por eso Jesús decía, y Pablo, cómo tenemos que cuidar las relaciones entre nosotros. Cómo tenemos que cuidar esto de la hermandad, cuidarlo como lo más preciado. Porque donde se corta la comunicación, donde se corta la comunión, donde ya no puedo, me voy aislando y ya voy cortando, no me gusta la cara de este, no me gusta la actitud del otro, no me gusta el carácter de aquel, no me gusta cómo me mira el otro, no me gusta esto y no me gusta aquello. Cuando te diste cuenta te quedas solo. Y cuando estás solo, estás en la posición ideal para que un pequeño vientito te deje fuera de la barca de Dios. No tenés dónde agarrarte. Por eso es importante examinarnos cómo estoy. ¿Estoy creciendo en gracia o estoy retrocediendo en gracia? ¿Estoy creciendo en vínculos o estoy retrocediendo en vínculos? ¿Estás cumpliendo la misión para la cual viniste a la tierra o estás distraído en las cosas de esta tierra? El rey David nació en Belén y él decía, extranjero y peregrino soy en la tierra. Extranjero y peregrino soy en la tierra. Enséñame tus preceptos. Él oraba a Dios y le decía, Señor, yo no soy de acá. Yo estoy de paso por acá. Por favor, ilumíname para que no le erre al blanco. Ilumíname para que no pierda tiempo. Ilumíname para que no me desenfoque de lo que tengo que hacer. Enséñame, por favor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar conciencia de lo que Jesús nos dijo. Ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Hermano, nosotros no somos de acá. Nosotros estamos de paso. Se cuenta de un hombre que vivía en un lugar muy pobre y viajó a una ciudad grande para conseguir un buen trabajo y mandar dinero a su familia. 20 años después se encontró con otro de ahí del mismo lugar, del mismo pueblo, y le dijo, bueno, qué bueno verte después de 20 años. ¿Qué hiciste? Y no, yo estuve acá viviendo en esta ciudad. Ah, qué bueno. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste por tu familia? ¿Qué lograste? No, dice, en realidad no hice nada. Dice, no pude hacer nada por esto, por aquello, y empezó a poner muchas excusas.
pero nunca mandó dinero a su familia y estuvo 20 años lejos de su casa. Para nada. Muchos de nosotros estamos hace muchos años lejos de casa. Se nos mandó acá para algo. Un día vamos a volver. Se nos va a pedir qué hicimos con nuestra vida. Se nos va a preguntar qué hiciste con tu vida. ¿Qué vamos a contestar? ¿Para qué estuvimos? ¿Sirvió de algo nuestra vida? Yo te aseguro, te garantizo, la casa no te la vas a poder llevar. El auto no te lo vas a poder llevar. Los títulos que tengas no te van a servir de nada. Todo eso que es una gran bendición es para esta tierra. Del otro lado, lo único que sirve es si cumpliste con aquello para lo cual viniste. Lo único que te va a servir del otro lado es si hiciste lo que tenías que hacer los años que se te dio sobre la tierra. Todo lo demás son bendiciones para acá, temporales. Amén. Quiero que me acompañes al Salmo 78. Está contando la historia de Dios con su pueblo. Cómo Dios hacía cosas maravillosas por su pueblo y cómo su pueblo le volvía a fallar al Señor. Hasta que nos cuenta la Biblia una cosa hermosa y nos dice al final del Salmo, este Salmo muy lindo, dice en el versículo 78-70, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, desde detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David, como ungido de Dios, también nació en Belén. Y su vida tiene mucho que enseñarnos de cómo vivir una vida realmente para la gloria de Dios, porque él fue el hombre conforme al corazón de Dios. Es un tipo muy cercano al Mesías. A veces el Mesías nos queda grande, ¿no? Miramos a Jesús y decimos, no, wow, es tan perfecto que parece tan lejano a nosotros. Pero David era tan humano, tan como nosotros, tan humano, ¿sí? En todo, que es más fácil identificarnos con él. Pero David tuvo que nacer en Belén, en una familia. Fue el hermano número 8 de una familia. Y el 8, digamos, el menor. Y su historia es tremenda. Pero yo quiero concentrarme solamente en unos pocos pensamientos hoy aquí para terminar. Eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas. Dios tomó a David del corral de las ovejas. El Señor, cuando le habló, le dijo, yo te escogí desde detrás de las ovejas para que apacientes a mi pueblo Israel. David había sido pastor de chiquito. Él cuidaba las ovejas del papá. Cuando uno lee su historia, uno se da cuenta de lo menospreciado que él fue. Dice la Biblia, nos cuenta que un día vino Samuel el profeta a la casa y tenía que elegir un rey. Hicieron una cena. Y cuando entraron los hermanos de David, Samuel quedó impactado porque eran hombres, tremendos hombres. Hombres de guerra, hombres fuertes. Y cuando Samuel veía, decía, este seguramente es el rey. Y Dios le habló y le dijo, no elijas estos. Porque vos estás mirando lo que mira el hombre. Porque el hombre mira la apariencia. Pero yo miro el corazón. Y nos cuenta la Biblia que pasaron 7 grandes, valientes, guerreros. Y Dios dijo, ninguno es. Entonces Samuel dice, ¿pero qué pasa acá?
Dios me dijo que venga a este lugar a buscar al ungido y no está. Entonces le habló al padre y le dice, pero ¿son todos tus hijos estos? No, dice, está el pibe el de los mandados, pero ese está allá. Está cuidando las ovejas. Anda a buscarlo, porque no vamos a sentarnos a la mesa hasta que él no venga. Y dice que entró David, un pibito, rubiecito, de ojos claros, y el Señor le dijo, este es el que va a pastorear a mi pueblo. El chiquito, el menospreciado, al que no le tenían en cuenta en la casa. Yo quiero decirte algo. Corral en hebreo, este lugar donde él estaba detrás de las ovejas, olvidado de todos, se dice Miklá. Pero Miklá también quiere decir en hebreo perfeccionar. En el lugar donde vos sos menospreciado, es en el lugar donde Dios te está perfeccionando. En el lugar donde vos sentís que no valés, es donde Dios te está observando. Cuando vos te sentís derrotado, Dios está trabajando en tu esencia para que vos llegues a ser un vencedor. Pero tenés que estar ahí. La Biblia nos cuenta que David, cuando estaba detrás de las ovejas, cantaba para Dios y se convirtió en el gran cantor de Israel, en el gran músico y profeta de Israel. Pero no solamente eso. Él aprendió las batallas de Dios ahí. Cuando llegó su momento y él enfrentó a Goliat, y llegó su momento y él fue puesto en su mejor momento, donde él va a ser reconocido como candidato al reinado y va a ser admirado por la gente y respetado. Él en una charla con el rey Saúl le dice, yo voy a matar a este incircunciso, yo lo voy a desarmar porque vino a desafiar al Señor, era muy celoso del Señor. Dice, pero cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá, venían osos, venían lobos, lo que sea, a robarme las ovejas. Vos nomás sabés que me va a robar una oveja. Yo lo agarraba, decía, aunque sea a palos, le mataba, le abría la cabeza y le sacaba la oveja y recuperaba la oveja. Hermano, Dios, donde vos estás hoy, te quiere enseñar a luchar. Ahí donde vos estás, donde vos pensás que no tenés nada que ver con Él, donde vos pensás que Él se olvidó de vos, donde vos pensás que Él no tiene ni un asunto, porque ese lugar es terrible, es un lugar de menosprecio, un lugar donde no sos nadie, sos un número, un anónimo. Ahí es donde tenés que empezar a batallar las batallas del Señor. Y ahí es donde el Señor te quiere empezar a dar victoria, porque ese es el lugar donde Él te perfecciona, donde Él te completa, para después poder llevarte al lugar que Él tiene para vos. Amén. Miklá también se puede leer en hebreo Mikalá. Mikalá. Kalá es novia, perfecta, novia. Nosotros somos la novia. Jesús elige a su escogido de la novia. Mikalá significa de la novia. Mikalá. De la novia. El escogido de Dios es una persona que tiene que identificarse con la iglesia del Señor. Si vos te avergonzás de la iglesia del Señor, no podés ser un escogido de Dios. Porque dice que Él, Jesús, siendo perfecto, no se avergonzó de llamarnos sus hermanos. Él no se avergonzó de nosotros. Conociéndonos,
como nos conoce, conociéndonos en forma perfecta, con todas nuestras miserias. Él no se avergonzó. Él se identificó plenamente, vivió como nosotros y murió por nosotros. Un escogido de Dios, un hombre ungido por Dios, tiene que amar a la iglesia del Señor. Tiene que amar al pueblo de Dios. Por más que Dios no te llame a servir en el pueblo, tal vez Dios te llama a las naciones, tal vez Dios te llama a servir en los negocios, tal vez Dios te llama a servir en la política, tal vez Dios te llama a servir en cualquier área, porque la sabiduría de Dios es multiforme. Pensar que vas a servir a Dios dentro de la iglesia es muy limitado. Hay muchas esferas y nosotros tenemos que estar en todos lados porque somos la luz y la sal. Amén. Acá hay personas que son llamadas al arte, hay personas que son llamadas al deporte, hay personas que son llamadas a la música, hay personas que son llamadas a escribir, hay personas que son llamadas al campo profesional, comercial, político. Eso es lo que Dios está formando. Y como somos familia, en un momento Él nos dispersa, nos esparce y nos mete en todos esos lugares. Pero nunca tenés que perder tu esencia. Nunca tenés que dejar de reconocer y de ser agradecido por la familia. Hermanos, yo recibo muchas bendiciones cuando salgo de acá. Muchos honores y reconocimientos. Ahora por internet, porque la gente me ve por ahí. Pero mi familia son ustedes. El pueblo de Dios puede ser muy grande y es hermoso. Pero mi familia son ustedes. Los que nos juntamos a orar acá. Los que oran por mí. Los que oran por mi esposa. Los que oran por mis hijas. Yo no puedo dar un paso sin eso, hermanos. Ustedes no se imaginan lo que es cuando venimos acá a orar y los hermanos empiezan a orar por mí. Cómo yo salgo fortalecido. Cuando un hermano me dice, estoy orando por tu viaje, estoy orando por esto, estoy orando por aquello. Es tremendo, hermano. Pero porque es la familia. Es tu familia. Entonces esto hay que cuidarlo como algo precioso. No importa cuán grande podamos llegar a ser, no importa si podemos tener un ministerio mundial. El hogar es uno. Vos tenés que tener un hogar donde regresar y decir, yo tengo una casa, yo tengo un hogar, yo tengo mi gente que ora por mí, que me vio crecer, que me vio formarme, que me vio de dónde salí, tengo un hogar, yo sé dónde es mi hogar. Qué triste cuando no sabes dónde es tu hogar. Qué triste cuando no puedes decir, este es mi hogar. Por más exitoso que seas. De detrás de las paridas lo trajo. En lengua hebrea, traer se dice lakaj, ulakaj, él lo trajo. Pero lekaj también se puede leer, como no tiene vocales, se puede leer lekaj, que quiere decir instruir, capacitar. Cuando estaba con las ovejas, lo estaba instruyendo, capacitando. No pienses que algo que te pasa en la vida es un accidente. Nada, nada. Ningún trabajo que vos tengas es un accidente. El hogar en que vos naciste no es ningún accidente. Lo que a vos te toque vivir hoy es una oportunidad para que Dios te instruya. Esto hasta las personas del mundo se dan cuenta. Kiyosaki dice, el pobre trabaja por dinero. El que tiene mente de rico trabaja para aprender. Qué interesante. Kiyosaki dice esto, el pobre trabaja por dinero.
El que tiene mente de rico trabaja para aprender. ¿Vos tenés mente de pobre o mente de rico? Si vos tenés mente de rico, de prosperidad, tu trabajo, no importa cuál sea, es tu escuela. Si vos aprendés lo que estás haciendo hoy, vas a ser capaz de hacer algo mejor mañana. Si vos lo tomás solamente que vas al fin de mes y buscas un sueldo, no aprendés nada, vas a seguir ahí, tal vez toda tu vida y te jubiles ahí. Porque estás trabajando por dinero. El lugar que vos estás hoy no es un accidente. Es fruto de un camino que Dios viene haciendo, trazó para vos, y en el punto que vos estás hoy, Dios te quiere capacitar, pero si vos estás atento y te dejás capacitar. Yo me acuerdo cuando yo era joven y Dios me había llamado al ministerio, me tocó estar en lugares tan difíciles, con líderes tan difíciles, no solamente a nivel ministerial, sino en empresas, en lugares. Y yo aprendí algo ahí. Hay algo que a mí me sirvió mucho. Yo decía, hay cosas que a mí me están haciendo hoy que yo algún día, cuando yo esté en el liderazgo, no se las quiero hacer a las personas. Yo aprendí muchas veces, en lugares difíciles aprendí lo que no quiero hacerle a los demás. Entonces a lo mejor vos estás en un lugar hoy que no es el mejor lugar. Pero si vos aprendés para qué estás ahí, es posiblemente porque Dios te está preparando, porque Él te quiere dar una oportunidad el día de mañana donde la situación va a cambiar. Y si vos no aprendés, vas a cometer los mismos errores que hoy te están afectando a vos. Si vos aprendés, Dios te va a poder levantar y vos vas a poder hacer bien las cosas porque aprendiste. Amén. 72 dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Él cumplió su función porque tenía un corazón íntegro, pero tenía manos expertas. Para servir a Dios, tenés que estar bien interiormente y exteriormente. Tenés que tener un corazón recto, pero también una mente entrenada y una capacidad para hacer algo. Por eso vamos a hacer nuestra escuela de liderazgo. Porque en esa escuela de liderazgo vamos a ir compartiendo esto. Corazón y práctica, corazón y práctica. No alcanza las buenas intenciones. Vos podés estar lleno de buenas intenciones, pero si no estás capacitado, no vas a tener éxito. Si estás capacitado y no tenés buenas intenciones, tampoco Dios se va a agradar de vos. Hace falta las dos cosas. Un buen corazón, pero estar entrenado para hacer lo que tenés que hacer. Amén. ¿Oramos? Señor, quiero darte gracias en esta noche. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por este lugar, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por el momento que ellos están viviendo hoy, Señor. Padre, yo quiero alabarte y bendecirte en sus vidas. Y quiero pedirte que esta palabra que hoy yo compartí con ellos pueda trabajar en sus corazones,
pueda crecer en sus corazones y pueda dar el fruto que tú esperas. Tú dices que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple un plan y un propósito. Yo te pido, Señor, que mis hermanos en esta noche puedan disponer sus corazones para que esta palabra trabaje en ellos, para que se dejen moldear por esta palabra, para que se dejen moldear por tu Espíritu, Padre, para que tú hagas con ellos lo que tú te has propuesto. Gracias por cada uno. Yo los bendigo, Padre. Y te pido, Señor, que completes la buena obra que empezaste en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos y a estar claros de qué es lo que tú quieres para cada uno. Ayúdanos a no perder el tiempo, Señor, sino a hacer aquello para lo cual tú nos creaste, Padre. Que seamos para gloria tuya, que seamos para tu honra, Padre. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.